Bienvenidos al mundo de los misterios, donde encontrarán oscuras verdades y confesiones. No olviden dejar un comentario desde donde estén viendo la serie. Avísenme para que pueda subirla cuando quieran y dejen sus sugerencias en la sección de comentarios para mejorar el contenido. Gracias. Profundicemos en el nuevo misterio. Era un jueves de finales de abril, y yo estaba viviendo uno de esos raros momentos en que todo en la vieja casa de piedra rojiza de la calle 35 Oeste funcionaba a la perfección. Arriba, Nero Wolf estaba en comunión con sus orquídeas en los cuartos de plantas, su sagrado ritual matutino de 9 a 11, inviolable como un horario papal. Fritz Brenner estaba en la cocina preparando lo que olía a algo magnífico con ternera y trufas para el almuerzo. Yo estaba en mi escritorio en la oficina, poniéndome al día con los registros de germinación que Wolf me había estado dando. La lata durante una semana, y el sol de abril entraba a raudales por la ventana de una forma que casi me hizo olvidar que no habíamos tenido un cliente que pagara en 3 semanas. El saldo bancario podría haber sido más saludable, pero el ánimo de Wolf no. Cuando el trabajo se agotaba, se volvía filosófico, lo que significaba pomposo, lo que significaba insoportable. Pero cuando estaba en las salas de plantas, con sus catleyas y phalaenopsis, examinando cada pétalo y raíz con la intensidad concentrada que la mayoría de los hombres reservan para las mujeres hermosas o los caballos de carreras ganadores, alcanzaba algo cercano a la satisfacción. Theodore Horseman, el cuidador de orquídeas, sabía lo suficiente como para guardar silencio durante estas inspecciones. Y Wolf se movía por los pasillos como un Buda corpulento en un jardín de delicias terrenales. Así que, naturalmente, fue entonces cuando sonó el timbre Mayer Mirrell. Las 10:40. Demasiado temprano para los invitados a almorzar. Demasiado tarde para el correo de la mañana. Oí los pasos de Fritz en el pasillo. Luego, voces. El murmullo cortés de Fritz y el tono más agudo de una mujer. Insistente, pero controlado. Un momento después, Fritz apareció en la puerta de la oficina Narchi. Una mujer desea ver al señor Wolfgang. Dice que es urgente. Siempre lo hacen. ¿Le dijiste que está comprometido hasta las 11? Lo hice. Ella dice que esperará. Aquí una. Sí. La mayoría de la gente, cuando les decían que Nero Wolf no estaba disponible, captaban la indirecta y pedían cita como seres humanos civilizados. Quienes insistían en esperar solían tener muy buenas razones o muy mal criterio. ¿Cómo es ella? Fritz se permitió una pequeña sonrisa. Caro. Eso fue interesante. Me levanté y fui al recibidor. A través del cristal unidireccional de la puerta principal, la vi de pie en la entrada, y la descripción de Fritz en una sola palabra fue acertada. Tenía unos 30 y tantos años, con ese tipo de cuidado que cuesta más al mes que el alquiler. Cabello rubio ceniza peinado hacia atrás con un estilo que parecía natural, porro no low y un traje azul marino a medida que le quedaba como si hubiera nacido, sabiendo sus medidas exactas, guantes, un bolso que probablemente tenía un nombre francés que no podía pronunciar pero fue su rostro lo que me llamó la atención. No era hermosa en el sentido obvio, sus rasgos eran demasiado marcados, su boca demasiado fina, pero había inteligencia en sus ojos y una tensión en su mandíbula que sugería que estaba acostumbrada a conseguir lo que quería y que no disfrutaba del retraso actual. Abrí la puerta. Buenos días. Soy Archie Goodwin, asistente del señor Wolfgang Fritz. Me dice que le gustaría ver al señor Wolf, pero no estará disponible hasta las 11. Si desea concertar una cita, esperaré. Su voz era cortante, Patricia, con el acento propio de las buenas escuelas y la mejor crianza. Me llamo Constance Bellamy. Señora Harold Bellamy. Y le aseguro, señor Goodwin, que el señor Wolf querrá verme. Ya había oído esa frase antes. Normalmente
de gente que se equivocaba. Pero había algo en sus ojos. No desesperación exactamente, sino una especie de urgencia contenida que me hizo dudar. «Puedo contarle de qué se trata. Asesinato», dijo con calma, «y una fortuna en perlas robadas han bueno». Eso fue directo a mí. Hice a un lado Pace. «Señora Bellamy, ¿puede esperar en la sala?» Pasó junto a mí, con el aire de quien entra en una estación de tren, en lugar de en una casa particular. Impersonal, concentrada, en otra parte de su mente. La sala de estar, la que reservamos para quienes aún no son clientes. Y le ofrecí café, que rechazó. Se sentó en el borde del sillón rojo de cuero, con el bolso en el regazo, y miró fijamente la pared como si leyera algo escrito con tinta invisible. Regresé a la oficina e intenté retomar los registros de germinación, pero mi atención seguía divagando en asesinato y perlas. Fue un buen primer intento por llamar la atención de Wolf, suponiendo que no estuviera delirando ni fuera simplemente dramática. Podía imaginar su ceño fruncido cuando interrumpí su tiempo con las orquídeas, con la noticia, pero también podía imaginar la pequeña chispa de interés que brillaba en sus ojos antes de que la enterrara bajo una montaña de irritación las 10:58. Oí el ascensor descender de las salas de la planta. El ascensor personal de Wolf, apenas lo suficientemente grande para su 7ª tonelada, descendía lentamente. Fui al pasillo y lo intercepté al salir, dirigiéndose a su escritorio en la oficina, donde leería el correo de la mañana, revisaría los registros de orquídeas y se prepararía mentalmente para el almuerzo de Fritz. «Hay una mujer esperando verte», dije antes de que pudiera ponerse cómodo. «La señora Constance Bellamy. Dice que se trata de un asesinato y un robo de perlas». Wolf se detuvo, girando su enorme cabeza hacia mí con la lentitud de una torreta que fija un objetivo. Sus ojos, del color de viejas botellas de cerveza, me miraron con profundo disgusto. «Aún no son las 11. ¿Está dispuesta a esperar?» De hecho, insistió. «Entonces puede seguir esperando hasta una hora más civilizada. Tengo correspondencia que revisar. Parece cara», añadí. «De esas caras que pagan facturas caras». Eso se entendía. Nuestra cuenta bancaria necesitaba un aumento, y el desprecio cuidadosamente cultivado de Wolf por el dinero tenía sus límites, específicamente los límites de su gusto por la cerveza importada, la buena cocina y las orquídeas exóticas. Gruñó, lo que interpreté como un permiso a regañadientes. «Muy bien, hágala, pero infórmele que no salgo de casa por negocios, que no corro por la ciudad interrogando a la gente como un hurón inquieto, y que exijo un anticipo de $5,000. $5,000. Esa fue su primera táctica, para asustar a la gente, pero sospechaba que la señora Constance Bellamy no era de las que asustan. La llevé a la oficina. Se quedó un momento, observando el escritorio de Wolf, hecho a medida para su corpulencia, el globo terráqueo, las estanterías, las sillas amarillas para los clientes y, finalmente, al propio Wolf, acomodado tras su escritorio como una plataforma continental con un chaleco a medida. No se puso de pie, por supuesto. Nunca lo hacía por nadie que no fuera de la realeza, e incluso entonces tenía mis dudas. «Señora Bellamy», dije. El esnero Wolfgang se acercó a la silla amarilla y se sentó, dejando su bolso en el suelo a su lado. Su mirada se cruzó con la de Wolf, sin deferencia ni intimidación. «Señor Wolf, mi esposo fue asesinado hace 3 días. La policía cree que fue un robo que salió mal. Se equivocan, sé quién lo mató, pero no puedo probarlo. Necesito que me lo demuestre». Wolf entrecerró los ojos levemente. «La policía cuenta con recursos considerables para estos asuntos. La policía está mirando en la dirección equivocada. Ven un delito simple.
Ahí yo veo algo mucho más complejo. Hizo una pausa. Mi esposo era comerciante de piedras preciosas raras. Señor Wolf, en concreto, perlas. Perlas de los mares del sur. Perlas orientales. Ejemplares por los que coleccionistas y museos pagarían sumas exorbitantes. Acababa de cerrar las negociaciones para una venta privada en un collar de perlas negras naturales de Filipinas, con un valor aproximado de $2 millones. Dejé escapar un silbido bajo, lo que me valió una mirada de Wolf, que podría haber congelado el nitrógeno. Continúa, dijo Wolf. Las perlas llegaron a Nueva York hace 10 días. Harold las guardaba en la caja fuerte de su oficina hasta que se completara la transacción. Hace 3 noches trabajaba hasta tarde en su oficina, una casa de su propiedad en la calle 64. Alguien entró en el edificio. Lo mató de un golpe en la cabeza y abrió la caja fuerte. Las perlas han desaparecido y la policía concluye que fue un robo. Claro que sí. Parece ser exactamente eso, pero yo sé que no es así, señor Wolf, porque conozco a los involucrados. El socio de mi esposo, su asistente, su principal competidor, incluso su propio hermano. Su voz se mantuvo firme, pero sus nudillos se pusieron ligeramente blancos al apoyarse en los brazos del sillón. Uno de ellos lo mató. Y otro de ellos ahora tiene $2 millones en perlas en Wolf. Se recostó, entrelazando los dedos sobre su considerable abdomen. ¿Por qué cree que la policía se equivoca? Porque la caja fuerte se abrió con la combinación, no fue forzada, porque no se tocó nada más en la oficina. No se revolvieron cajones, ni se tiraron papeles. Y porque mi esposo me llamó esa tarde a las 7. 2 horas antes de morir. Me dijo que había descubierto algo inquietante. No me dijo. Pero dijo, Constance, me temo que he sido un ingenuo, pero lo arreglaré. Esas fueron sus últimas palabras. A la oficina estaba en silencio. Podía oír el tic-tac del reloj de pared y los sonidos lejanos de Fritz en la cocina. Wolf permanecía inmóvil, con los ojos entrecerrados, procesando lo que había oído con su extraordinario cerebro. Finalmente, suspiró. Un sonido como el de un dirigible al desinflarse. Mis honorarios son de $5,000 como anticipo, más gastos y una bonificación sujeta a éxito. No salgo de casa. El señor Goodwin realizará las investigaciones externas. No prometo nada más que aplicar mi inteligencia a su problema. Si concluyo que la policía tiene razón y que usted es simplemente una viuda afligida, que ve conspiración donde solo hay oportunismo, say low tide. ¿Acepta estas condiciones? Sí. Aprovechó su bolso y sacó una chequera. ¿La hago a su nombre o al de su empresa? A mí. Personalmente, Wolf la observó mientras escribía el cheque con movimientos rápidos y decididos. Ahora bien, necesito los nombres de todas las personas que tuvieron acceso a la combinación de la caja fuerte. Necesito una descripción detallada de los negocios de su esposo durante los últimos 6 meses. Y necesito su total franqueza, señora Bellamy. Si me miente o me oculta información, rescindiré nuestro acuerdo de inmediato. Entendido, perfecto. Me entregó el cheque, verifiqué que efectivamente era de 5,000 y se recostó en su silla. ¿Por dónde quiere que empiece? Wolf, miró el reloj. Son las 11:15. Fritz servirá el almuerzo a la 1:15. Tiene 2 horas, señora Bellamy. Le sugiero que las aproveche al máximo. Y así empezó la señora Bellamy. No perdió tiempo en preliminares. Abrió su bolso, sacó una pequeña libreta de cuero y la consultó con la eficiencia de quien está acostumbrada a organizar información compleja. 5 personas tuvieron acceso a la combinación de la caja fuerte de Harold. Empezó, yo misma, su socio, Raymond Korsh, su asistente, la señorita Jennifer Lyle, su hermano, Martin Bellamy, y su principal competidor,
Un hombre llamado Victor Gaines Wolf arqueó ligeramente las cejas, un grado de confianza inusual para un hombre que comercia con objetos millonarios. Harold era inusual en muchos sentidos. Señor Wolf creía que la confianza era la base del comercio de gemas. La reputación de un comerciante lo es todo, más valiosa que cualquier transacción. Creía que al compartir la combinación con su círculo íntimo, demostraba su fe en ellos. Hizo una pausa y una expresión de amargura se dibujó en su rostro. Al parecer, se equivocó en cuéntame sobre cada uno de ellos, dijo Wolf. Empieza por el señor Korsh. Raymond Korsh ha sido socio de Harold durante 15 años. Se conocieron en Hong Kong, ambos jóvenes que buscaban entrar en el comercio de perlas. Harold tenía buen ojo para la calidad. Raymond tenía los contactos y el capital. Juntos convirtieron Bellamy y Korsh en una de las firmas más respetadas del sector. Consultó su libreta. Raymond tiene 52 años. Está casado y vive en Westchester. Él y Harold eran muy unidos, o al menos eso creía. ¿Tienes motivos para dudar de ello? Hace 3 meses los oí discutir. La puerta de la oficina de Harold estaba cerrada, pero alzaban la voz. No pude oír los detalles, pero oí a Raymond decir, «Nos vas a arruinar a ambos». Cuando salieron, eran todos sonrisas y apretones de manos. Pero algo había cambiado. Harold se volvió vigilante con Raymond. Después de eso estaba tomando notas con mi taquigrafía particular, que parece jeroglífica, pero me parece perfectamente lógica. Wolf estaba inmóvil, con los ojos entrecerrados, de esa forma que indicaba que absorbía cada palabra. «¿Señorita Lyle?», preguntó Jennifer Lyle, de 28 años. Lleva 3 años con Harold. Es brillante con las tasaciones. Tiene memoria casi fotográfica para las perlas. Puede identificar el origen, el tratamiento y el valor de un vistazo. Harold confiaba plenamente en ella. La voz de la señora Bellamy se enfrió un poco. También es muy atractiva, señor Wolfen, joven, ambiciosa, siempre impecablemente vestida. Harold pasó mucho tiempo con ella. Está sugiriendo una relación inapropiada. No sugiero nada. Expongo hechos. Si esos hechos demuestran una aventura, la verdad es que no lo sé. Harold era muchas cosas, pero no era indiscreto. Si había algo entre ellos, lo disimulaba bien en Wolf. Gruñó. El hermano, Martin Bellamy. Su voz adquirió un tono diferente, algo más duro, más seguro. La decepción familiar. 8 años menor que Harold, sin trabajar durante más de 1 año, siempre acudiendo a él en busca de dinero. Deudas de juego, negocios fallidos, malas inversiones. Harold lo rescató una y otra vez, pero hace 6 meses, finalmente, se negó. Martin llegó a la casa, borracho, exigiendo $50,000. Harold se negó en Martin dijo. Se detuvo, recomponiéndose. Martin dijo, «Te arrepentirás de esto. Harry Ann, desearás haber sido más generoso». «Una amenaza», observó Wolfen. Martin afirma que no, afirma que simplemente estaba molesto, que habló fuera de lugar. «Pero lo dijo, señor Wolfen, 2 meses antes de que muriera Harold». Levanté la vista de mis notas. ¿Para qué necesitaba Martin 50,000? No lo dijo. Harold sospechaba más deudas de juego, posiblemente con alguien menos paciente que un casino. Martin siempre ha sido imprudente en Wolf. Se removió en la silla, que crujió en señal de protesta, y por último, señor Gaines. Victor Gaines, dijo la señora Bellamy con la boca apretada. El competidor de Harold, y en cierto modo, su imagen reflejada, también comerciante de perlas, también con sede en Nueva York, y también cultivando el mercado de lujo. Fueron rivales amistosos durante años, asistían a las mismas subastas. A veces pujaban uno contra el otro, pero siempre con cortesía. Eso cambió hace 1 año porque
una venta, una colección privada de perlas japonesas, Akoya, estaba a la venta por un patrimonio. Tanto Harold como Víctor la querían. La vendedora era una anciana de Boston, bastante mayor, bastante confundida. Víctor la visitó primero y le hizo una oferta. Luego, Harold la visitó y, según Víctor, la confundió deliberadamente con la oferta de Víctor, haciéndola parecer más baja de lo que era. Harold ganó la venta. Víctor estaba furioso. Le envió una carta a Harold, llamándolo poco ético, deshonesto y una vergüenza para el sector. ¿Respondió tu marido? Se rió. Ann dijo que Víctor era un mal perdedor. Pero Víctor no se rió, señor Wolf. Él les dijo a varias personas del sector que Harold estaba acabado, que se aseguraría de que su reputación quedara destruida. Palabras fuertes en una industria donde la reputación es moneda de cambio. Wolf guardó silencio un largo rato, con los ojos abiertos, fijos en un punto distante. Luego, las perlas robadas, las perlas negras de Filipinas. ¿Cómo las consiguió su marido? A través de un contacto en Manila, un buzo que llevaba años coleccionándolos, esperando al comprador ideal. Harold llevaba una década cultivando la relación. Cuando el buzo estuvo listo para vender, contactó exclusivamente con Harold. Nadie más sabía siquiera de su existencia. Why? La venta que estaba organizando su marido. ¿Quién era el comprador? La señora Bellamy. Dudó. Era la primera vez que se detenía. Why me di cuenta. Wolf. También. Señora Bellamy, dijo en voz baja, necesito total franqueza. El comprador era un coleccionista privado. Anónimo. Harold ya había gestionado varias ventas con esta persona, siempre a través de intermediarios. Desconozco la identidad del coleccionista. Harold nunca me lo dijo. ¿Se lo contó a alguien? No que yo sepa. Harold era muy escrupuloso con la confidencialidad de sus clientes. Los dedos de Wolf tamborilearon una vez en el brazo de su silla, su equivalente a una visible agitación. La investigación policial. ¿Qué han concluido? Que alguien se enteró de las perlas, quizás por conversaciones informales en casas de subastas o ferias de gemas, irrumpió en la oficina, confrontó a Harold, lo mató y se llevó las perlas. Están investigando a ladrones conocidos con vínculos con el comercio de gemas. El inspector Kramer parece bastante seguro de que recuperarán las perlas e identificarán al asesino. Sostuvo la mirada de Wolfgang, pero se equivocan. Señor Wolfgang, sé que se equivocan. ¿Por qué? Por lo que Harold me dijo por teléfono. He sido un insensato. Ese no es el lenguaje de alguien que sospecha que un ladrón podría robarle. Es el lenguaje de alguien que ha descubierto que alguien en quien confiaba lo ha traicionado. Ann. ¿Y por qué? Se detuvo. Y por primera vez, la emoción atravesó su fachada controlada. Porque conocí a mi esposo, el señor Wolf. Lo conocí durante 20 años. Era cuidadoso, metódico, desconfiado de los desconocidos. No habría dejado que un ladrón se acercara lo suficiente como para matarlo. Pero sí habría dejado entrar a alguien de confianza en esa oficina por la noche. Les habría dado la espalda. La oficina estaba en silencio, salvo por el sonido de mi lápiz sobre el papel. Afuera, oía el traqueteo de un camión por la calle 35. Ann Fritz se movía en la cocina, preparando el almuerzo. Wolf se movió. La noche del asesinato. ¿Dónde estaban esos 5 individuos? La policía me preguntó eso. Raymond Korsh estaba en una cena de negocios en el Union Club. Varios testigos lo confirman. Aunque se fue solo sobre las 9:30. Lyle supuestamente estaba en su apartamento del Upper East Side. No hay coartada, pero tampoco la vieron cerca de la oficina de Harold. Martin estaba en un bar en Greenwich Village, pero es cliente habitual, y el camarero no está seguro de las horas exactas. Victor Gaines trabajaba hasta tarde en su oficina en Madison Avenue, también sin testigos, y yo estaba en casa.
Solo, leyendo mi coartada es tan débil como la de cualquiera de ellos. ¿Te incluyes como sospechoso? Soy práctico. Señor Wolfan, el cónyuge siempre es sospechoso. El seguro de vida de Harold me pagará $500,000. Teníamos cuentas bancarias separadas, pero heredaré su patrimonio, incluyendo su parte del negocio. Sí, es minucioso, y creo que lo es. Me investigará con el mismo cuidado que a cualquier otra persona en Wolf. La miró con algo que podría haber sido respeto. ¿Mató usted a su marido, señora Bellamy? No. ¿Tenías algún motivo para hacerlo? Guardó silencio un momento. Todo matrimonio tiene sus dificultades. Señor Wolf and Harold trabajaba muchas horas. Estaba obsesionado con su negocio, a veces hasta el punto de dejarlo todo de lado. Hacía tiempo que no teníamos una relación cercana, pero no, yo no lo maté y no contraté a nadie para que lo matara. Quiero que averigüe quién lo hizo. Wolf miró el reloj de pared. Son las 12:40. Tengo varias preguntas, pero pueden esperar. El señor Goodwin necesitará acceso a la oficina de su esposo, a sus registros comerciales y la oportunidad de entrevistar a estas personas. ¿Puede organizarlo? La policía ha liberado la oficina. Tengo las llaves. Los registros comerciales están en las oficinas de Bellamy y Korsh, en la Quinta Avenida. En cuanto a las entrevistas, puedo proporcionar direcciones y números de teléfono, pero no puedo obligar a nadie a hablar con el señor Goodwin. Puede ser muy persuasivo. Wolf cambió de postura, preparándose para levantarse. Permanecerá disponible por teléfono. Si necesito más información, el señor Goodwin se pondrá en contacto con usted. ¿Puede dejarle su cuaderno? A la señora Bellamy se levantó, alisándose. La falda me entregó el cuaderno y luego se volvió hacia Wolf. ¿Cree que la policía se equivoca, señor Wolf? Creo, dijo Wolf con cautela, que la sencillez suele ser seductora, señora Bellamy. Un robo parece simple. Una traición es compleja. La mente humana prefiere lo primero. Pero la verdad no tiene por qué ser simple. Inclinó la cabeza levemente. Buenos días. La acompañé hasta la puerta. Al salir, se volvió hacia mí, señor Goodwin. ¿Cree que pueda resolverlo? Le di mi mejor sonrisa de confianza. Señora, si hay algo que resolver, Nero Wolf lo resolverá. No puede evitarlo. No es una compulsión. Ann casi sonrió. Ann Cassian luego bajó las escaleras hasta donde esperaba. Un taxi se subió y desapareció entre el tráfico de Manhattan. Regresé a la oficina. Wolf estaba de pie frente al globo terráqueo, girándolo lentamente, mirando hacia Filipinas. ¿Y bien? Dicen, ¿y bien qué? ¿Tenemos un caso? Detuvo el globo terráqueo con un dedo gordo. Tenemos 5 sospechosos, una fortuna en perlas y un hombre asesinado que descubrió demasiado tarde que había sido un ingenuo. Sí, Archie, tenemos un caso. Se apartó del globo y se dirigió al comedor, donde Fritz ya estaba poniendo la mesa. Después de almorzar, dijo por encima del hombro, visitarás la escena del crimen. Quiero saberlo todo sobre esa oficina, su distribución, sus accesos, sus vulnerabilidades. Luego entrevistarás a la señorita Jennifer Lyle. Las mujeres jóvenes, atractivas y ambiciosas, suelen revelar más de lo que pretenden cuando hablan con hombres jóvenes, atractivos y ambiciosos. ¿Me estás llamando atractiva? ¿Me estoy sonrojando? Te llamo útil, trata de no decepcionarme. El almuerzo fue la ternera Prince Orloff de Fritz, y estaba magnífica, pero apenas la probé. Mi mente ya estaba en la calle 64, en la oficina de un muerto, y en la pregunta que Wolf aún no había respondido. ¿Por qué un hombre que maneja millones, que confía su combinación de seguridad a su círculo íntimo, llama de repente a su esposa y le dice, ¿he sido un tonto? Che, descubierto Harold Bellamy, y ese descubrimiento le había costado la vida. La casa adosada de la calle 64, era uno de esos edificios estrechos y elegantes, que costaban más
de lo que la mayoría de la gente gana en toda su vida. 4 pisos de piedra caliza pálida, barandillas de hierro negro, ventanas que probablemente daban a algo caro, el tipo de lugar donde uno se limpia los pies 2 veces antes de entrar y habla en voz baja, como si la riqueza fuera una religión que exigiera reverencia. Había llamado con anticipación a la señora Bellamy, y ella había dispuesto que le dejaran una llave al portero del edificio, un hombre delgado y nervioso llamado Kowalski, que me miró como si estuviera planeando robar los pomos de las puertas. La policía estuvo aquí 2 días, me dijo mientras abría la puerta principal. Quedó hecho un desastre, con polvo para huellas dactilares por todas partes. La señora Bellamy trajo a la tintorería ayer, pero aún se puede ver en algunos rincones. ¿Estuviste aquí la noche del asesinato? ¿Yo? No, señora, vivo en Queens. Salgo a las 6 y vuelvo a las 8 de la mañana siguiente. El edificio tiene buenas cerraduras y alarma. El señor Bellamy tenía el código, por supuesto. Lo apagó cuando entró esa noche sobre las 6:30. Nunca lo volvió a encender, porque alguien lo mató. Primero Kowalski se estremeció. Que sí, qué lástima. El señor Bellamy era un buen inquilino, tranquilo, pagaba a tiempo y nunca daba problemas. Me abrió y se escabulló, dejándome sola en el pasillo de la planta baja. La casa adosada olía a cera para muebles y a algo floral, probablemente del equipo de limpieza, intentando borrar el olor a violencia. En la primera planta había una recepción con un escritorio, 2 sillas y algunos cuadros de buen gusto que probablemente valían más que mi coche. Una escalera subía a la segunda planta. La oficina de Harold Bellamy estaba en el segundo piso. Al fondo, la puerta estaba cerrada, pero sin llave. La abrí y entré en la habitación donde un hombre había muerto hacía 3 noches. Era la oficina de un caballero, toda de madera oscura y cuero, con estanterías que iban del suelo al techo, llenas de libros de referencia sobre gemas, mineralogía, y lo que parecían catálogos de subastas de décadas atrás. Un gran escritorio dominaba el espacio, despejado salvo por una lámpara de latón y un teléfono. Detrás del escritorio, un cuadro había sido descolgado de la pared revelando una caja fuerte seria, no una caja de seguridad barata de ferretería. La puerta de la caja fuerte estaba abierta. Vacía. Di la vuelta al escritorio, observando la disposición. La silla estaba colocada de tal manera que cualquiera que se sentara daba la espalda a la caja fuerte. Era lógico. A uno no se pasa la jornada laboral mirando una caja fuerte de pared, pero también significaba que, si la abrías, serías vulnerable. Cualquiera que entrara en la habitación podría acercarse por detrás. En el informe policial proporcionado por la señora Bellamy, indicaba que Harold Bellamy había recibido un golpe en la nuca con un sujetalibros de mármol, uno de los 2 que había en un estante cerca de la puerta. El golpe fue mortal, aplastándole el cráneo. El sujetalibros fue limpiado y devuelto al estante. No había huellas dactilares, ninguna prueba útil, solo un hombre muerto en el suelo y una caja fuerte vacía. Examiné la caja fuerte con más atención. No había arañazos ni marcas de palanca. La puerta se había abierto con la combinación, tal como había dicho la señora Bellamy. Eso redujo el grupo a 5 personas, 6, contando al propio Harold, lo cual parecía improbable dadas las circunstancias. Recorrí la habitación, intentando observarla como lo haría Wolfgang, no buscando huellas dactilares ni manchas de sangre, sino la psicología del espacio. ¿Qué clase de hombre había trabajado allí? ¿Qué me decía la habitación sobre Harold Bellamy? Las estanterías contenían pistas, referencias técnicas, sí, pero también novelas, sobre todo de misterio y de aventuras. Un hombre que disfrutaba con los rompecabezas. Las fotos de una estantería mostraban a Harold con varias personas
estrechando manos en lo que parecían exposiciones de gemas, de pie junto a vitrinas, sosteniendo collares de perlas. En la mayoría de ellas, sonreía a una sonrisa amplia y genuina que le llegaba a los ojos. Parecía alguien que amaba su trabajo. En una foto me llamó la atención. Harold y Raymond Korsh, abrazados, de pie frente a un cartel que decía Bellamy. Y Korsh, gran inauguración. Ambos hombres parecían más jóvenes, más delgados y con más hambre. El tipo de foto que guardas para recordar dónde empezaste. Otra foto mostraba a Harold con una joven, presumiblemente Jennifer Lyle. Examinaban algo sobre una tela de terciopelo, con las cabezas juntas, ambos concentrados, profesionales, pero íntimos. ¿Cómo la experiencia compartida crea intimidad? No hay fotos de Martin. Bellamy. Interesante. Estaba a punto de revisar los cajones del escritorio, cuando oí pasos en la escalera. Me giré al ver aparecer en la puerta a una mujer de 20 y tantos años, con el pelo oscuro recogido hacia atrás, vestida con un suéter gris y pantalones de vestir. Tenía un llavero en una mano y una expresión de sorpresa en el rostro. ¿Quién eres?, preguntó ella. Archie Goodwin. Trabajo para la señora Bellamy. Y tú debes ser Jennifer Lyle. La expresión de sorpresa se tornó más cautelosa. La Bellamy no mencionó que vendría nadie. La llamé hace una hora. Quizás no tuvo tiempo de contactarte. Le di mi sonrisa más encantadora. ¿Trabajas para Bellamy y Korsh? Funcionó en tiempo pasado. No sé qué pasa ahora. Entró en la habitación, con la mirada fija en la caja fuerte abierta. Es Detective. Trabajo para uno. Nero Wolfe. Quizás has oído hablar de él. Algo brilló en sus ojos. Reconocimiento, tal vez. O preocupación. El detective gordo que nunca sale de casa. Prefiere corpulento. Y sí, es él. La señora Bellamy lo contrató para investigar la muerte de su marido. La policía ya está investigando el asunto. La señora Bellamy cree que están mirando en la dirección equivocada. Jennifer Lyle se acercó al mostrador y se sentó en la silla de visitas, no en la que estaba detrás. Respetuosa, incluso ahora. ¿Y qué dirección es esa? Ella cree que alguien en quien confiaba lo mató. Alguien que conocía la combinación de la caja fuerte. Ella te lo contó. No era una pregunta. Sí, lo hizo. Y además, eres una de las 5 personas que tuvieron acceso a él. En el rostro de Jennifer permaneció sereno, pero sus manos se apretaron contra los brazos del sillón. Yo no maté a Harold. ¿Te importa si te hago algunas preguntas de todos modos? Miró su un reloj elegante y práctico, nada ostentoso. Tengo 10 minutos. Me reuniré con un cliente. Un antiguo cliente de Bellamy y Korsh. A las 3. ¿Quieres saber qué pasa con sus pedidos? Saqué mi libreta. Me parece bien. ¿Cuánto tiempo trabajaste para el señor Bellamy? 3 años y 2 meses. Empecé como aprendiz de tasador. Harold, el señor Bellamy, me enseñó todo sobre las perlas, cómo clasificarlas, autenticarlas y rastrear su origen. Era brillante, señor Goodwin. Absolutamente brillante. Ustedes dos eran cercanos. Entrecerró los ojos. Si me preguntas si nos acostábamos, la respuesta es no. La señora Bellamy parecía creer que era posible. A la señora Bellamy veía lo que quería ver. Sí. Harold y yo pasábamos mucho tiempo juntos. Sí, viajábamos a subastas y exposiciones de gemas. Sí, a veces cenábamos juntos después de largas jornadas. Pero era trabajo, señor Goodwin. Colaboración profesional. Harold amaba su trabajo más que a nada ni a nadie. Había algo en la forma en que dijo esa última parte, en un dejo de amargura tal vez o de arrepentimiento. ¿Qué hay de su relación con Raymond Korsh? La señora Bellamy mencionó que discutieron. La expresión de Jennifer cambió. Discutieron sobre la dirección del negocio. Raymond quería expandirse rápidamente, abrir oficinas en Hong Kong y Londres, contratar más personal y atraer inversores. Harold quería mantener una empresa pequeña, con control de calidad
y un enfoque personal. Discrepaban sobre el futuro de la empresa suficiente para matar. No me imagino a Raymond matando a nadie. Es un hombre de negocios, no un asesino. Además, necesitaba a Harold. Harold tenía la vista la reputation. Sin él, Bellamy y Korsh es solo Korsh. Y eso no vale ni de lejos lo mismo. ¿Qué pasa con Martin Bellamy? Se rió, pero no tenía gracia Martina en el desastre perpetuo. Siempre aparecía pidiendo dinero, siempre con algún plan nuevo. Harold lo rescató durante años, pero al final se cansó. No puedo culparlo. ¿Crees que Martin pudo haberlo hecho? Martin está desesperado, y la gente desesperada hace cosas desesperadas. Pero ¿matar a su propio hermano? Nigo con el cabeza no lo sé. ¿De verdad que no lo sé, Victor Gaines? El eterno rival. Jennifer se levantó y se acercó a la ventana, mirando la calle. Victor odiaba a Harold, no solo por competencia profesional, sino por odio real y personal. Creía que Harold lo había engañado, arruinado su reputación. Leídeme hablando mal de Harold con sus clientes, pero asesinato, eso está muy lejos de difundir rumores. La gente ha matado por menos de $2 millones en perlas se volvió hacia mí. ¿Crees que fue eso un simple robo? ¿Qué crees que era? Jennifer guardó silencio un buen rato. Afuera sonó la bocina de un coche. Alguien, algo en español. La ciudad seguía con sus quehaceres, indiferente a las preguntas que se cernían sobre esta elegante oficina. Creo, dijo finalmente, que Harold descubrió algo que lo asustó. Me llamó esa tarde, el día de su muerte, sobre las 3. Me preguntó por los documentos de procedencia de las perlas negras. Quería saber si los había verificado completamente. Me incliné hacia adelante. ¿Y tú? Por supuesto, los documentos eran legítimos. Rastreamos las perlas desde el buzo en Manila a través de los canales de exportación adecuados. Todo estaba en orden. Se lo dije. Guardó silencio un momento y luego dijo: comprueba de nuevo. Jenny, comprueba todo. El papeleo, las fotografías, los certificados. Compruébalo todo. Luego colgó. ¿Lo has comprobado? Lo intenté, pero los papeles estaban aquí, en su escritorio. Iba a venir aquí esa noche, después de que terminara con... Se detuvo. ¿Terminaste con qué? Chini. Una cita. Alguien vendría a verlo a las 7:30. No dijo Quian. Solo que era importante y que necesitaba atenderlo. Solo sentí que algo encajaba. No era una solución. Todavía no. Sino una pieza del rompecabezas. ¿Le dijiste esto a la policía? No me preguntaron sobre su agenda de citas. Me preguntaron dónde estaba esa noche, si sabía de la combinación de la caja fuerte, si Harold tenía enemigos. Preguntas habituales. Nunca me preguntaron sobre los días previos al asesinato. ¿Dónde estabas esa noche? En casa Ann Sholan, leyendo sin coartada. Tal como le dijo la señora Bellamy. Volvió a mirar su reloj. De verdad que tengo que irme, señor Goodwin. Una pregunta más. Las perlas negras estaban aseguradas, por supuesto. Harold lo aseguró todo a través de Lloyd's de Londres. La póliza era por los 2 millones completos. ¿Y quién cobra ese seguro ahora que las perlas han desaparecido? Jennifer me miró a los ojos. La empresa Ann Bellamy y Korsh, o sea, Raymond Korsh, y quien herede la parte de Harold, presumiblemente la señora Bellamy. Eso es conveniente. Eso es un seguro, señor Goodwin. Se supone que es práctico. Recogió su bolso del suelo. ¿Hay algo más? Solo una cosa. ¿Por qué viniste aquí hoy? Se detuvo en la puerta. Quería ver la oficina. Una vez más, Harold dedicó años a construir este negocio. Y ahora todo es tan desperdigado. Ann quería recordarlo tal como era, y quizás buscar algo. Su mirada se endureció. Adiós, señor Goodwin. Dígale a la señora Bellamy que espero que encuentre lo que busca. Ann se fue. Sus pasos se perdieron en las escaleras. Oí cerrarse la puerta principal,
Y luego, silencio, me quedé en la oficina unos minutos más, pensando en lo que había dicho. Harold la había llamado por los documentos de procedencia. Tenía una cita a las 7:30, 2 horas antes de morir. Le había dicho a su esposa que había sido un insensato, que había descubierto, y con quién se había reunido. Cerré la oficina y volví a la casa de piedra rojiza. Wolf estaría en la planta, en su turno de la tarde, de 4 a 6. Pero a las 6, bajaría a la oficina, se acomodaría en su silla, con una botella de cerveza, y esperaría un informe completo. Y más vale que tenga algo interesante que contarle, porque Nero Wolf despreciaba el tiempo perdido, casi tanto como despreciaba la estupidez humana, mientras caminaba de regreso hacia la calle 35. Tuve la clara sensación de que este caso le iba a proporcionar abundantes suministros de ambos anhelos. Las 6:05, Wolf bajó de las salas de máquinas y se sentó en su silla detrás del escritorio, con la cautela de un acorazado que atraca. Fritz trajo una bandeja con 2 botellas frías de Remors, su cerveza favorita del momento, y un Weiss. Wolf sirvió con la concentración de un químico que mide un compuesto volátil. Observando cómo la espuma subía hasta el nivel que él prefería, tomó un sorbo. Suspiró satisfecho y me miró fijamente el informe. La Conti todo, la distribution. Di la oficina, la caja fuerte abierta, el sujetalibros que faltaba, las fotos en los estantes. Luego le describí mi encuentro con Jennifer Lyle, sus reacciones y, lo más importante, los 2 nuevos datos: la preocupación de Harold por los documentos de procedencia y la misteriosa cita a las 7:30. Wolf escuchó sin interrupción, con los ojos entrecerrados y los dedos entrelazados. Cuando terminé, guardó silencio durante 1 minuto entero. La cita, dijo finalmente. La señorita Lyle afirma que el señor Bellamy no le dijo quién venía. Eso es lo que ella dijo. ¿Le crees? Lo pensé ansí. Y no creo que dice la verdad al decir que Harold no le dio un nombre, pero creo que tiene una idea bastante clara de quién era y prefiere no compartirlo. ¿Por qué ocultaría esa información? ¿Porque está protegiendo a alguien? ¿O porque revelarlo expondría algo que preferiría mantener oculto? Como que, después de todo, tal vez tenía una aventura con Harold, y la cita era con alguien que lo sabía. Wolf arqueó las cejas. Ingenioso, pero especulativo. Me preguntaste qué pensaba. Te pedí que pensaras, no que fantasearas. Bebió más cerveza. Los documentos de procedencia me preocupan. ¿Por qué el señor Bellamy, un experto en su campo, cuestionaría de repente la documentación que su propio asistente había verificado? ¿Qué cambió entre la mañana y la tarde de ese día? Quizás recibió una llamada telefónica. Quizás alguien le avisó. Quizás él mismo notó algo. Una pequeña inconsistencia que su ojo experto finalmente captó. Wolf dejó su vaso. Necesitamos ver esos papeles. Están en el escritorio de la oficina. ¿Puedo volver mañana? Esta noche sería preferible. ¿Allanamiento de morada? Ese no suele ser tu estilo. No estoy sugiriendo que haya habido un robo, Archie. Te sugiero que llames a la señora Bellamy y le pidas permiso para recuperar los documentos del escritorio de su difunto esposo. Nos contrató para investigar. Dudo que se oponga a que investiguemos. Tenía razón. Lamy ela Ezra. Bellamy. Le expliqué lo que necesitábamos y accedió de inmediato. Dijo que llamaría al portero del edificio para autorizar el acceso. En menos de 1 hora estaba de vuelta en la calle 64 este con Kowalski, quien parecía aún más nervioso con la luz del atardecer. No sé por qué ustedes no pueden hacer sus investigaciones durante el día, murmuró mientras me dejaba entrar. Somos personas misteriosas. Es parte de la descripción del trabajo. Subí a la oficina de Harold
y abrí los cajones del escritorio. Los documentos de procedencia estaban en el segundo cajón, en una carpeta manila con la etiqueta Filipinas Perlas Negras. Saqué la carpeta y examiné su contenido. Había fotografías en hermosas fotos de perlas negras emparejadas, cada una brillante y perfecta. Certificados de autenticidad de un laboratorio gemológico de Manila. Documentación de exportación que demostraba que las perlas habían salido de Filipinas legalmente. Una carta del buceador, un hombre llamado Carlos Reyes, explicando la historia de la colección. Todo parecía legítimo para mi ojo inexperto, pero no soy Nero Wolfe, y mi ojo no está acostumbrado a estas cosas. Me metí la carpeta bajo el brazo y cerré la oficina de vuelta, en la casa de piedra rojiza. Dejé todo sobre el escritorio de Wolfe. Había terminado su segunda cerveza y estaba leyendo un libro, algo en francés. Por supuesto, lo dejó a un lado y examinó los documentos con la atención lenta y metódica que le dedicaba a todo. Pasaron 5 minutos, luego 10. Su dedo trazó líneas de texto, pasó a las fotografías, volvió a los certificados. Finalmente, levantó la vista. Tráeme la lupa del cajón, Salo Ontague. Estudió las fotografías con más atención, comparándolas con los certificados. Luego se recostó en su asiento con un gruñido que podría haber significado cualquier cosa. Y bien, dije, estos papeles son impecables, demasiado impecables. ¿Existe tal cosa como demasiado perfecto? ¿En falsificaciones? Sí. Undocumentado, auténtico. Acumula pequeñas imperfecciones, una mancha por aquí, una ligera desalineación por allá. Estos certificados son impecables. Las firmas son demasiado precisas. Los sellos demasiado nítidos. Es posible que sean auténticos, pero mi instinto me dice lo contrario. Entonces, las perlas eran falsas, no necesariamente. Las perlas podrían haber sido auténticas, pero su procedencia, su historia, su estatus legal, podrían haber sido inventadas. Y si el señor Bellamy hubiera descubierto esto, se habría dado cuenta de que estaba a punto de vender bienes robados o exportados ilegalmente. Eso arruinaría su reputación y posiblemente lo llevaría a cargos penales San Silvé. A eso se refería. Con he sido un tonto. Lo habían engañado. Exactamente. La pregunta es ¿quién? Wolfe se recostó. Alguien le proporcionó estos documentos. Alguien en quien confiaba lo suficiente como para no cuestionarlos inicialmente. Alguien con acceso a falsificadores expertos, conexiones internacionales y el coraje para ejecutar un plan millonario. Eso lo reduce a prácticamente todos nuestros sospechosos. En efecto, por eso debemos descartar posibilidades sistemáticamente. Miró el reloj. Son las 7:30. La mía al señor Raymond Korsh. Dígale que deseo verlo aquí mañana a las 11. Dígale que se trata del asesinato de su socio y del futuro de su negocio. Eso debería asegurar su cooperación a Nice. Korsh contestó al tercer timbre con voz cautelosa. Pero cuando mencioné a Nero Wolfe y le expliqué que la señora Bellamy nos había contratado, su tono cambió a algo más complaciente. Aceptó venir a las 11. ¿Debería intentar alinear a los demás? Le pregunté a Wolfe. Todavía no. Un sospechoso a la vez. Evaluaremos las reacciones del señor Korsh y haremos los ajustes necesarios. Volvió a coger su libro. Deberías descansar un poco, Archie. Mañana promete ser esclarecedor. Dudaba que pudiera dormir mucho. El caso me daba vueltas en la cabeza en demasiadas piezas. Poco patrón. Pero Wolfe ya estaba absorto en su libro. Despidiéndome con su silencio, subí a mi habitación. Pero no me era fácil conciliar el sueño. No dejaba de ver aquella oficina, aquella caja fuerte abierta, aquellas fotografías perfectas. Y seguía oyendo la voz de Harold Bellamy, aunque nunca la había oído en mi vida. He sido un tonto. A la mañana siguiente, Raymond Korsh
Llegó a la casa de piedra rojiza a las 11 en punto. Lo abrí y pude ver por primera vez al socio. Harold Bellamy tenía 52 años, pero parecía mayor, con el pelo canoso peinado hacia atrás, desde una frente amplia y profundas arrugas alrededor de la boca. Vestía un traje gris oscuro que probablemente costaba lo que yo gané en un mes, y se comportaba con la dignidad recatada de alguien que había ascendido desde unos orígenes modestos hasta un éxito considerable. Su apretón de manos era firme, pero rápido, y su mirada, aguda y evaluadora, recorría la oficina con la evaluación experta de quien se gana la vida tasando cosas en Wolf. No se levantó. Pose, señaló con la cabeza. El sillón de cuero rojo, señor Korsh. Gracias por venir. La señora Bellamy dijo que están investigando la muerte de Harold. Korsh se sentó, cruzando las piernas con precisión. No sé qué puedo decirles. Que no le haya contado ya a la policía. Permítame, dijo Wolf. ¿Cuánto tiempo hacía que conocía al señor Bellamy? 23 años. Nos conocimos en Hong Kong en el 42, ambos jóvenes intentando entrar en el comercio de perlas. Nos hicimos socios hace 15 años. Una asociación exitosa, To Do Annexed, convertimos a Bellamy y Korsh en uno de los nombres más respetados del sector. Hizo una pausa. La muerte de Harold no es solo una tragedia personal. Señor Wolfen, es una catástrofe para la empresa. Nuestros clientes confiaban en él. Su reputación era nuestro mayor activo. Y ahora ese activo ha desaparecido. Algo brilló en los ojos de Korsh. Ira, tal vez. O dolor. Sian, la señora Bellamy mencionó que usted y su esposo discutieron hace 3 meses. Algo sobre el rumbo del negocio. Korsh apretó la mandíbula. ¿Tuvieron desacuerdos? Sí, ahí es natural en cualquier sociedad. Harold era conservador, tradicional. Yo quería expandirme, modernizarme. Discutimos al respecto. Y también lo resolvimos como acordamos posponer los planes de expansión durante 1 año y revisarlos después de completar varias ventas importantes. La venta de la perla negra habría sido la primera. Extendió las manos. Ahora eso también se acabó. El seguro cubrirá la pérdida, observó Wolfen. El seguro cubre el valor monetario. Señor Wolfen, no cubre el daño a nuestra reputación. Cuando se sepa que nos robaron, que nuestra seguridad fue comprometida, los clientes dudarán. En este negocio, la confianza lo es todo. Harold lo comprendió. Fundó la empresa sobre ese principio. Wolf se removió en su silla. Hablando, las perlas negras, ¿cómo las consiguió el señor Bellamy? A través de un contacto en Manila. Un buzo llamado Carlos Reyes Harold llevaba años cultivando esa relación. Cuando Reyes estuvo listo para vender, contactó exclusivamente con Harold. ¿Viste las perlas? Una vez Harold las trajo a nuestra oficina en la Quinta Avenida, 2 días después de su llegada. Eran magníficas perlas negras, a juego con un brillo excepcional. Valieron cada centavo de los 2 millones que había acordado pagar. Weil, comprador anónimo. Harold se encargó de todas las comunicaciones. Nunca reveló la identidad del comprador, ni siquiera a mí. ¿Eso no te molestó? Korsh se movió ligeramente. Fue inusual, pero no inédito. Algunos coleccionistas valoran su privacidad. Mientras el dinero fuera legítimo, no vi ningún problema en Wolf. Entrecerró los ojos. ¿Parecía el señor Bellamy preocupado antes de su muerte? Por primera vez, Korsh dudó en sí. Estaba distraído, preocupado. Supuse que estaba nervioso por cerrar una venta tan grande. Pero, en retrospectiva, su voz se apagó. ¿Qué? Me preguntó algo extraño. 2 días antes de morir, si recordaba con exactitud cómo conocimos a Carlos Reyes, quién nos presentó y en qué circunstancias. Le dije que había sido a través de un comerciante de piedras preciosas de Singapur, un hombre con el que habíamos trabajado durante años. Harold asintió, me dio las gracias y no volvió a mencionarlo. Anne estaba tomando notas.
observando el rostro de Korsh. Parecía genuinamente desconcertado, como si apenas ahora comprendiera la importancia de la pregunta de Harold. «¿Dónde estaba usted la noche que asesinaron al señor Bellamy?», preguntó Wolfgang en una cena de negocios en el Union Club. «Me reuní con un posible cliente, un coleccionista de Boston. Cenamos de 7:30 a 9:30. Luego me fui a casa. Directamente a casa. Sí. Mi esposa puede confirmar que llegué alrededor de las 10:15. Eso te da aproximadamente 45 minutos entre salir del club y llegar a casa. El club está en la calle 51. Está en tu casa, está en Westchester. Es un tiempo justo para la distancia». El rostro de Korsh se endureció. «¿Estás sugiriendo que maté a Harold?» «No estoy sugiriendo nada. Estoy estableciendo hechos. La verdad, señor Wolf, es que no tenía motivos para matar a mi socio. La muerte de Harold me ha costado millones en pérdidas inmediatas, en negocios futuros y en reputación. No lo maté, ni sé quién lo hizo. Pero le diré una cosa, a quien quiera que robó esas perlas sabía exactamente lo que hacía. Conocía la combinación de la caja fuerte, sabía que Harold estaría solo y conocía el sistema de seguridad del edificio. No fue un robo cualquiera, fue planeado por alguien del círculo íntimo de Harold». «Sí», dijo Wolf en voz baja. «Lo sé». Korsh se levantó bruscamente. «Si no hay nada más, tengo un negocio que intentar salvar. Una pregunta más. ¿Los documentos de procedencia de las perlas negras, los examinaste?» «Jennifer hizo la verificación inicial. Es nuestra experta en documentación. Confío en su criterio. Pero usted los examinó personalmente». «Brief, parecían legítimos». Korsh se detuvo en la puerta. «¿Por qué? ¿Pasaban algo malo?» «Posiblemente», dijo Wolf. «Gracias por su tiempo, señor Korsh». Después de que se fue, miré a Wolf. «Bean está mintiendo sobre algo», dijo Wolf rotundamente. «No necesariamente sobre el asesinato, sino sobre algo. Su cronología es demasiado precisa, su memoria demasiado oportuna. Y su pregunta sobre los documentos de procedencia fue demasiado rápida, demasiado preocupada. ¿Crees que sabía que los papeles eran falsos? Creo que sospechaba que algo andaba mal con toda esta transacción. Quizás fue por eso que discutieron con Harold hace 3 meses. No sobre planes de expansión, sino sobre el acuerdo de la perla negra en sí». Wolf buscó el botón de su escritorio. «Necesitamos hablar con Martin Bellamy y Victor Gaines». «Organízalo». Llamé por teléfono. Fue más difícil localizar a Martin Bellamy. Su número sonó en una pensión del Lower East Side, y la casera que contestó dijo que no lo había visto en 2 días. Con Victor Gaines fue más fácil. Su oficina estaba en Madison Avenue, y su secretaria me comunicó tras una breve espera en Gaines. Tenía una voz áspera, impaciente y agresiva. Cuando le expliqué por qué llamaba, se rió. «Nero Wolf, el hombre gordo que hace de detective desde su sala. ¿De verdad es a él a quien contrató Constance? Es a quien ella contrató, y le gustaría hacerle algunas preguntas. ¿Sobre qué?» «Ya le conté todo a la policía. Estaba en mi oficina la noche que mataron a Harold Solon sin coartada. Nada que ocultar. Si la viuda de Harold cree que lo asesiné por una pequeña rivalidad de negocios, está aún más engañada de lo que pensaba. Entonces, ¿no vendrás?» Hubo una pausa. Luego, «Vendré mañana a las 11. Pero solo porque quiero decirle a Nero Wolf en la cara que está perdiendo el tiempo y el dinero de Constancian». Él colgó. Me volví hacia Wolf. «Ese es uno al parecer. Martin Bellamy ha desaparecido, o evitarlo. Es difícil decir cuál». Los ojos de Wolf se abrieron por completo, señal de genuino interés. «Entonces, debemos encontrarlo. Un sospechoso desaparecido es un sospechoso importante. Contacten a Saul, Fred y Horian que localicen a Martin Bellamy. Lo quiero localizado esta noche». Saul Panzer, Fred Dorken
y Ori Cather eran nuestros agentes de confianza para el trabajo callejero. Saul era el mejor detective de Nueva York, excepto Nero Wolfenfred era tenaz y confiable. Ori era ambicioso y en ocasiones imprudente, pero útil en las circunstancias adecuadas. Anáis las llamadas. En menos de una hora los tres estaban buscando a Martin Bellamy, y yo me quedé sentado en la oficina, viendo a Wolf leer su libro, aparentemente indiferente a que tuviéramos un sospechoso desaparecido, documentos de procedencia falsos y un comerciante de perlas asesinado. Pero yo lo sabía mejor. Tras esa apariencia plácida, su cerebro trabajaba anordenando, clasificando, descartando posibilidades. Puede que Nero Wolf no persiguiera sospechosos por las calles, pero en su mente ya iba 3 movimientos por delante de todos los demás. La pregunta era, 3 movimientos adelante, ¿hacia qué? Saul Panzer llamó a las 4:30 de esa tarde. Estaba en la oficina revisando de nuevo el cuaderno de la señora Bellamy, intentando encontrar algo que se me había pasado por alto. Wolf estaba arriba con sus orquídeas, así que tenía que llevar el mensaje y entregarlo más tarde. Lo pillé, dijo Saul sin preámbulos a Martin Bellamy. Está escondido en el Hotel Riverside de la avenida Amsterdam, habitación 314. Lleva allí desde el día después de la muerte de su hermano. Ocultación u pasaje desapercibido. Es difícil saberlo. El recepcionista dice que paga en efectivo, es reservado y pide comida. No ha salido de la habitación, excepto una vez ayer por la tarde, sobre las 7. ¿A dónde fue? Caminó hasta una licorería a 3 cuadras, compró 2 botellas de whisky y regresó caminando. Tardó 20 minutos en total. Ese es nuestro chico. Gracias, Saúl. ¿Quieres que siga vigilándolo? No, yo me encargo desde aquí. Envié su factura a la oficina, colgué y anoté la dirección. A las 6, cuando Wolf bajó de la planta, le di la noticia junto con su cerveza. Él escuchó, asintió y dijo, tráelo aquí. Así, sin más, ¿quieres que arrastre a un posible asesino a la casa de piedra rojiza? Quiero que lo invites. Dile que su cuñada nos ha contratado y que tenemos información que podría limpiar su nombre. Apela a su propio interés. Si se niega, sabremos que tiene algo más importante que ocultar. Y si acepta, entonces sabremos si es inocente o si es un tonto confiado. Sea como sea, quiero verlo. Llamé al Hotel Riverside desde el teléfono de la oficina. Tardé 3 intentos antes de que alguien de la habitación 314 contestara. La voz que contestó era áspera y arrastrada. Martin Bellamy había estado trabajando en una de esas botellas de whisky. ¿Quién es? Archie Goodwin. Trabajo para Nero Wolf en tu cuñada. Nos contrató para investigar el asesinato de tu hermano Nubo. Una larga pausa. Constance contrató a un detective privado. Ella no cree que la policía esté buscando en la dirección correcta. A nosotros tampoco. Me gustaría hablar contigo al respecto. Ya hablé con la policía. No tengo nada que decir. Señor Bellamy, lleva 3 días escondido en una habitación de hotel. Eso no pinta bien. Hace que la gente piense que tiene algo que ocultar. Si es inocente, venga a hablar con nosotros. Permítanos ayudarle a limpiar su nombre. Otra pausa. Podía oírlo respirar. Pensando en ello, con las pocas neuronas que el whisky le había dejado. ¿Cuándo? Mañana, por la mañana. A las 11:35 oeste, le di la dirección. Lo pensaré. No lo pienses demasiado. La policía acabará encontrándote. Y cuando lo haga se preguntará por qué huiste. Es mejor que entres voluntariamente. Colgó sin contestar. Me volví hacia Wolf en muestra 50 y 50. Apuesto por eso. Wolf abrió su segunda cerveza. Ahora, consideremos lo que sabemos. Alguien, posiblemente el señor Korsh, posiblemente la señorita Lyle, posiblemente otra persona,
organizó que Harold Bellamy adquiriera perlas de procedencia fraudulenta. El señor Bellamy descubrió el engaño. Concertó una cita a las 7:30 con alguien, presumiblemente la persona que lo engañó. 2 horas después, estaba muerto y las perlas habían desaparecido. Así que el asesino era el de las 7:30. Es muy probable, lo que significa que necesitamos determinar con quién fue esa cita en Jennifer. No me lo quiso decir, quizás no lo sabe, ¿eh? O quizás lo sabe y está protegiendo a esa persona. O quizás sea ella misma. Wolf dejó su vaso. Necesitamos influencia, Archie. Algo que desbarate una de estas fachadas tan cautelosas. ¿Alguien sabe quién visitó a Harold esa noche? ¿Alguien sabe dónde están esas perlas ahora? Alguien miente con más habilidad que los demás han apuesto por Korsh. Era demasiado perspicaz, demasiado preparado, posiblemente. Pero piense en la señorita Lyle. Apareció en la oficina justo cuando usted estaba allí. ¿Casualidad? ¿O estaba vigilando el edificio, esperando a ver si alguien investigaba? No lo había pensado. ¿Crees que me siguió? Creo que vale la pena considerarlo. Es joven, inteligente y, según todos los indicios, está muy involucrada en los negocios del señor Bellamy. Seguramente conocía los documentos de procedencia, la venta y la combinación de la caja fuerte. Tiene tantas oportunidades como cualquiera. ¿Pero cuál es su motivo? Trabajaba para Harold. Al lo respetaba. El respeto y la ambición no son mutuamente excluyentes, Archie. Tampoco lo son el respeto y la codicia. Wolf recogió la carpeta con los documentos de procedencia. Estas falsificaciones son un trabajo de expertos. No es algo que se organice de la noche a la mañana. Este plan se planeó cuidadosamente. Probablemente durante meses. Alguien con paciencia, inteligencia y acceso a redes criminales internacionales. Son muchas suposiciones. Son inferencias lógicas basadas en la evidencia. La pregunta es, ¿cuál de nuestros sospechosos posee esas cualidades? Antes de que pudiera contestar, sonó el teléfono. Era el inspector Kramer. Goodwin, pónganme a Wolf. Está sentado aquí, bebiendo cerveza. ¿Qué quieres? Para decirle que se mantenga al margen de mi investigación. Escuché que ha estado entrevistando a testigos en el caso Bellamy. La señora Bellamy lo contrató. Eso también los convierte en nuestros testigos. Los convierte en sospechosos de asesinato. Y si Wolf arruina mi caso contaminando pruebas o asestando al asesino, le quitaré su licencia. Miré a Wolf, que escuchaba con una ceja levantada. Me hizo un gesto para que le pasara el teléfono. Inspector, dijo Wolf al teléfono. Qué gusto tener noticias suyas. Espero que esté avanzando en el caso del asesinato del señor Bellamy. Podía oír la voz de Kramer por el auricular, fuerte. Wyon. Wolf se apartó el teléfono ligeramente de la oreja en sí. Entiendo sus preocupaciones. Sin embargo, la señora Bellamy es mi cliente, y estoy obligado a defender sus intereses. Si nuestras investigaciones se solapan, estoy seguro que podemos cooperar como profesionales civilizados. No compartiré mis hallazgos con usted hasta que esté listo, porque, inspector, está investigando una teoría de robo, y creo que la verdad es mucho más compleja. ¿Pruebas? Tengo preguntas, inspector. Preguntas importantes que su investigación aún no ha abordado. Estoy seguro de que es competente. También estoy seguro de que se equivoca. Ann colgó, con aspecto satisfecho. Kramer le causaba ese efecto. A nada le gustaba más que molestar a la policía. Eso llamará su atención, dije. Esa es la intención. Kramer es minucioso, pero poco imaginativo. Seguirá con su teoría del robo hasta que la evidencia de que está equivocado sea abrumadora. Para entonces, el asesino se habrá deshecho de las perlas y habrá borrado sus huellas. Necesitamos resolver esto rápido. Entonces, ¿qué sigue? Mañana hablaremos con Victor Gaines. Si aparece, con Martin Bellamy. Les preguntaremos a ambos sobre sus coartadas
su relación con Harold y su conocimiento del comercio de perlas. Y observaremos atentamente sus reacciones. Archie, la verdad a menudo se revela no en lo que la gente dice, sino en lo que teme decir Anne a la mañana siguiente. Victor Gaines llegó a las 10:55, 5 minutos antes. Eso me dijo algo. Anne estaba ansioso, a pesar de su fanfarronería. Por teléfono era un hombre compacto, de quizás 1,75 m, con la complexión fibrosa de alguien que quemaba energía nerviosa simplemente estando quieto. Su traje era caro, pero le quedaba mal, como si hubiera perdido peso recientemente. Su rostro era afilado, como el de un zorro, con pequeños ojos oscuros que recorrieron la oficina, catalogándolo todo. «Señor Wolf», dijo, sin ofrecerle la mano, «hagámoslo rápido. Tengo un negocio que atender. Siéntese, señor Gaines». Wolf no levantó la vista de la carta que leía. La terminó con una lentitud exasperante. La dejó a un lado y finalmente saludó a nuestro visitante. «Era usted el competidor de Harold Bellamy». «Así es, y uno mejor del que merecía». Palabras fuertes para un hombre muerto. «Vivo o mi». Harold Bellamy era un estafador. Construyó su reputación con mentiras y clientes robados. Que esté muerto no cambia lo que era. Observaba a Gaines con atención. Su enojo parecía genuino, pero también tenía algo de teatral, como si intentara convencernos de lo mucho que odiaba a Harold. «Háblame de la venta en Boston», dijo Wolf. «Las perlas japonesas Akoya». Gaines apretó la mandíbula. «¿Qué pasa? Usted acusó al señor Bellamy de engañar deliberadamente al vendedor sobre su oferta. Porque lo hizo Anne Lee. Ofrecí 200,000. Un precio justo. Buenas condiciones». Entonces Harold se abalanzó, le dijo que solo le había ofrecido 150 y cerró el trato. Para cuando me enteré de lo que había hecho, ya era demasiado tarde. Ella ya había firmado con él. ¿Intentaste recurrir a la vía legal? Los abogados cuestan dinero, señor Wolfa, y en este negocio la reputación importa más que los contratos. Me aseguré de que la gente supiera lo que Harold había hecho. Se lo conté a todos los comerciantes, casas de subastas y coleccionistas que conocía. Harold Bellamy era un mentiroso y un tramposo, y me aseguré de que todos lo entendieran. «Una venganza efectiva», observó Wolf, «ni de lejos lo suficientemente efectivo». Gaines se inclinó hacia adelante. «¿Quieres saber si lo maté? Bien, te lo diré. No lo hice, pero no lamento que esté muerto. El mundo está mejor sin Harold Bellamy. ¿Dónde estabas la noche que lo asesinaron?» «En mí, trabajando hasta tarde en Solon sin testigos, sin coartada». «Ya se lo conté a la policía. ¿En qué estabas trabajando?» Gaines dudó. «Solo un segundo, pero lo capté. Registros de inventario. Preparándose para una subasta toda la noche hasta las 10:30 aproximadamente. Luego me fui a casa». Los dedos de Wolf tamborileaban sobre el brazo de su sillón. «¿Sabías lo de las perlas negras que había adquirido el señor Bellamy?» Otra vacilación. Había oído rumores. «El comercio de perlas es un mundo pequeño. Señor Wolfansee, corre la vas. ¿Conocías al comprador?» «No». «¿Intentaste interferir con la venta?» «¿Por qué lo haría?» Los negocios de Harold eran asunto suyo. «¿Por qué? $2 millones. Es una suma considerable». «Porque interrumpir una venta así dañaría su reputación. Porque has pasado el último año intentando sistemáticamente destruir su prestigio en el sector». Gaines se levantó bruscamente. «No tengo por qué escuchar esto». «Siéntese», dijo Wolf, en voz baja, pero con la suficiente firmeza en la voz como para que Gaines obedeciera. «No lo acuso de asesinato, señor Gaines. Estoy estableciendo hechos. Usted odiaba a Harold Bellamy. Tenía motivos, medios y oportunidades, pero también los tenían otras personas. Lo que necesito de usted es la verdad, no poses, ni teatro».
¿Mató usted a Harold Bellamy? No. ¿Sabes quién lo hizo? No. ¿Sabes dónde están las perlas negras ahora? Por tercera vez. Gaines dudó, y esta vez su mirada se desvió. Solo un instante, pero ahí estaba. No, dijo. Pero mentían. Wolf también lo vio. Señor Gaines, si protege a alguien u oculta información, está obstruyendo una investigación de asesinato. Eso es un delito. No estoy protegiendo a nadie. No sé nada sobre las perlas, ni quién mató a Harold. Me alegra que por fin alguien haya hecho lo que tenía que hacer. Anne se puso de pie de nuevo, y esta vez Wolf no lo detuvo. Gaines caminó hacia la puerta, se detuvo y miró hacia atrás. Harold Bellamy se ganó muchos enemigos. Señor Wolf, yo solo soy uno de ellos. Si busca a su asesino, tiene una larga lista que revisar. Se fue, cerrando la puerta principal de un portazo tan fuerte que hizo temblar las ventanas. Miré a Wolf. Él sabe algo, en efecto. La pregunta es ¿qué? ¿Y por qué no está dispuesto a compartirlo? Wolf miró el reloj. Son las 11:15. El señor Martin Bellamy debería estar llegando. Si es que llegan, pero llegaron las 11:30. Y Martin Bellamy no apareció. Al mediodía estaba convencido de que no vendría. Wolf no pareció sorprendido. Contacten a Shaul de nuevo, dijo. Que regrese al Hotel Riverside. Si el señor Bellamy sigue allí, quiero que lo traigan aquí. Por todos los medios. Si ha huido, quiero saber a dónde ha ido. Haz la llamada. Saúl prometió comprobarlo en 1 hora. Mientras esperábamos, Wolf estaba sentado en su escritorio, con los ojos cerrados, pensando. Lo había visto así antes, completamente inmóvil, su cerebro analizando posibilidades, organizando datos. Sabía que no debía interrumpirlo. A las 12:40, Saúl volvió a llamar. Archie. Martin Bellamy salió del Riverside esta mañana a las 8:30. Pagó su cuenta en efectivo y se fue. El recepcionista lo vio subir a un taxi, pero no escuchó a dónde pidió ir. Maldita sea. ¿Alguna idea de a dónde podría haberse dirigido? He puesto a Fred a revisar sus lugares habituales. Bears del Village. Algunos garitos que frecuenta. Pero si de verdad está huyendo, podría estar en cualquier parte. Sigue buscando. Llámame si encuentras algo. Colgué y me volví hacia Wolf. Martin está perdido. Salió esta mañana y tomó un taxi en Wolf. Abrió los ojos. ¡Qué momento tan oportuno! Accede a reunirse con nosotros y luego huye. Eso sugiere culpa o miedo. Posiblemente ambos. O alguien le advirtió. Eso también es posible. Wolf buscó el botón de su escritorio. Fritz, vamos a almorzar. Durante el almuerzo las excelentes chuletas de ternera de Fritz en salsa de crema. Wolf permaneció en silencio, dándole vueltas a algo. Yo comí y esperé. No se puede apresurar el proceso mental de Nero Wolf, más de lo que se puede apresurar un glaciar. Finalmente, mientras tomábamos café, habló Archie. Necesito que organices algo. Contacta a la señora Bellamy y dile que necesito una reunión mañana a las 4 de la tarde. Aquí, en esta oficina, quiero que esté presente junto con Raymond Korsh y Jennifer Lyle. Diles que es obligatorio. Diles que tengo información sobre el asesinato que necesitan escuchar. ¿Qué pasa con Gaines y Martin? El señor Gaines no tiene obligación de asistir. No tiene relación con Bellamy y Korsh. En cuanto a Martin, se ha declarado indisponible. Procederemos sin él. ¿Crees que sabes quién lo hizo? Wolf sonrió. No con agrado. Creo que sé cómo lo hicieron, que es casi lo mismo. El Quiensay revelará mañana, cuando aplique la presión adecuada a la persona adecuada. ¿Quieres decirme lo que estás pensando? Todavía no. Puede que me equivoque. Y detesto equivocarme en voz alta. Se puso de pie, dirigiéndose al ascensor. Haz esas llamadas, Archie. Y esta noche quiero que visites otro lugar. ¿Dónde? La oficina de Bellamy y Korsh.
en la Quinta Avenida. Quiero saber qué registros guardan allí, qué medidas de seguridad tienen, y si alguien ha accedido a sus archivos recientemente. ¿Puedes encargarte de eso? La señora Bellamy me dejará entrar. ¿Qué busco? Cualquier cosa que sugiera quién falsificó esos documentos de procedencia, cualquiera que conecte a uno de nuestros sospechosos con Carlos Reyes en Manila. Y lo más importante, hizo una pausa en la puerta del ascensor. Cualquier indicio de que Harold Bellamy le ocultaba secretos a su compañero a la puerta del ascensor se cerró y él subió a las salas de plantas, dejándome con una lista de llamadas telefónicas y la creciente sospecha de que Nero Wolfe estaba unos 3 pasos por delante de Mian, lo que significaba que el asesino debía andarse con cuidado, porque cuando Wolfe tenía ese tono de voz, cuando sus ojos adquirían ese brillo particular, significaba que había visto algo que los demás habíamos pasado por alto, y significaba que alguien había cometido un error, y en una investigación de Nero Wolfe. Los errores fueron fatales en las oficinas de Bellamy, y Korsh ocupaban el 8º piso de un edificio en la Quinta Avenida, justo al sur de la calle 52, era la clase de dirección que les dice a los clientes que has tenido éxito antes de decir una palabra. Llegué a las 7:30 de la tarde, después de llamar a la señora Bellamy para concertar el acceso. Ella había llamado con antelación a la seguridad del edificio y me dejaron subir sin rechistar. El ascensor daba un pasillo tranquilo con alfombra gruesa e iluminación discreta. La puerta de cristal esmerilado decía Bellamy y Korsh, perlas y piedras preciosas finas en elegantes letras doradas. Usé la llave que me había dado la señora Bellamy y entré a la recepción. Estaba decorada con buen gusto. Más obras de arte, más muebles caros, más esa cuidada puesta en escena que decía: negociamos con objetos que valen millones en un mostrador. De recepción estaba vacío, la computadora apagada. Más allá, un pasillo conducía a lo que supuse eran oficinas y talleres. Empecé con los archivadores de la oficina principal. Registros financieros, archivos de clientes, correspondencia, todo meticulosamente organizado. Harold Bellamy había sido un hombre cuidadoso en ciertos aspectos, aunque fuera un necio en otros. En los archivos de Carlos Reyes estaban en un cajón llamado Contactos Internacionales Filipinas. Abrí la carpeta y comencé a leer a la relación. Se remontaba a 9 años. Harold contactó inicialmente con Reyes a través de un comerciante de gemas de Singapur llamado Wei Chun. Reyes era buzo y recorría las aguas de Palawan recolectando perlas negras de ostras silvestres. Con el paso de los años, Harold le había comprado varios lotes más pequeños, siempre a través de intermediarios y con la documentación en regla. Hasta esta última venta, encontré una carta fechada 3 meses antes, de alguien que decía ser Carlos Reyes. El inglés era forzado, pero adecuado. La carta explicaba que Reyes finalmente había reunido la colección de su vida en perlas negras de extraordinaria calidad. Estaba listo para venderla, pero solo a Harold Su, Phil Socio de Mush. El precio en $2 millones. Harold había respondido con entusiasmo. La correspondencia continuó en cartas, telegramas y, finalmente, una llamada telefónica gestionada a través de una operadora en Manila. Todo parecía legítimo, pero entonces encontré algo extraño. Una carta aparte, archivada al fondo de la carpeta, era de Wei Chun, el comerciante de Singapur que originalmente presentó a Harold a Reyes a la carta. Estaba fechada hacía 2 meses. Después de que ya se hubiera cerrado el trato de las perlas, lo leí con atención. Querido Harold, recibí tu consulta sobre Carlos Reyes y me confunden tus preguntas, ya que creía que nuestra comunicación sobre él era clara hace años. Como te informé en 1953, Carlos Reyes falleció en un accidente de buceo en junio de
Ese año en su viuda vendió las perlas que le quedaban a través de otro comerciante, y perdí contacto con la familia. Si alguien dice ser Reyes ahora, no es el hombre que te presenté. Por favor, ten cuidado. El comercio de perlas atrae a mucha gente deshonesta. Tu amigo, Wei Chun. Lo leí de nuevo, asegurándome de entenderlo. Carlos Reyes llevaba muerto más, tío, lo que significaba que alguien más se había hecho pasar por él. Alguien más había arreglado la venta. Alguien más había falsificado los documentos de procedencia y Harold Bellamy había descubierto esto. Hacía 2 meses, pero lo mantuvo en secreto. Siguió investigando. Ann siguió siguiéndole el juego. ¿Por qué? En otra ocasión, encontré el libro de cuentas personal de Harold Notaus, manuscritos, sobre compras, ventas y negociaciones en curso. Las entradas eran crípticas, principalmente iniciales y números, pero pude seguir el patrón general. Entonces encontré una entrada de hace 6 semanas. Asunto: Sean era falsificación confirmada. Hay que rastrear la fuente. Está R&K involucrado. Imposible. Pero los documentos son demasiado especializados para ser un aficionado. Investigue la conexión con Singapur en JLN. Verificó los documentos inicialmente. ¿Inocente o cómplice? Harold sospechaba tanto de su compañero como de su asistente. Los había estado investigando a ambos, intentando determinar quién le había tendido la trampa, y luego, hace 3 semanas, otra entrada en un gran avance. El rastro del pago lleva la cuenta de M&G, Islas Caimán. Conexión con Ubangir. ¿Que verificarlo decir cierto? Lo explica todo. La rivalidad era una tapadera. El odio era teatro. Me tomó por tonto. Las iniciales de M.G. ¿Martin Bellamy? ¿O de otra persona? Yubiangi. Victor Gaines. El rival que pasó un año destruyendo públicamente la reputación de Harold. Oí un sonido en el pasillo. Una puerta cerrándose. Pasos. Rápidamente fotografié las páginas del libro Mayo R. con la pequeña cámara que siempre llevaba para esas ocasiones. Luego cerré el cajón y me dirigí a la puerta. Los pasos se detuvieron. Una llave tintineó en la cerradura de la puerta principal. Me moví rápidamente hacia un lado, detrás de un archivador, y vi cómo se abría la puerta. Entró una figura, recortada contra la luz del pasillo. Entonces se encendieron las luces y vi quién era Jennifer Lyle. Se quedó paralizada al verme, con la mano aún en el interruptor de la luz. Por un momento, ninguno de los dos habló. Señor Goodwin, dijo finalmente, ¿qué hace aquí? La señora Bellamy me dio acceso. Estoy investigando el asesinato de su marido. ¿Qué hace usted aquí? Trabajo aquí, Ann. Trabajé aquí. Todavía tengo una llave. Cerró la puerta. Voy a recoger algunas cosas personales. A las 7:30 de la noche. Prefiero evitar a Raymond. Ha sido tan difícil. Desde que murió Harold, pasó junto a mí hacia uno de los escritorios, su escritorio, presumablemente, y abrió un cajón. La observé atentamente. Llevaba vaqueros y un suéter, más informal que nunca. Llevaba el pelo suelto sobre los hombros. Parecía más joven, más vulnerable. ¿Encontraste algo interesante?, preguntó sin mirarme. Depende. ¿Sabías que Carlos Reyes estaba muerto? Su mano se quedó congelada en el cajón. Luego, lentamente, se giró hacia mí. ¿Qué? Carlos Reyes, el buzo de Manila, murió en 1953. Alguien lo ha estado imitando. Ann Jennifer palideció. Se dejó caer pesadamente en la silla de su escritorio. ¿Harold lo sabía? Se enteró hace 2 meses. Wei Chun, en Singapur. Se lo contó. Dios mío. Se tapó la cara con las manos. Ana. Eso se refería. Por eso me preguntaba por los papeles. ¿No lo sabías? No. Verifiqué los documentos cuando llegaron. Parecían legítimos y certificados. Documentos de exportación, todo. Pero si toda la procedencia fue inventada, me miró y vi miedo genuino en sus ojos.
al señor Goodwin. Le juro que no lo sabía. Nunca habría autenticado esos documentos si hubiera sabido que eran falsos. Mi reputación, mi carrera, todo depende de mi integridad. Pero alguien lo sabía. Alguien montó todo esto, usando la identidad de un muerto. Falsificaciones expertas y conexiones internacionales. ¿Quién tiene esa capacidad? Jennifer guardó silencio un buen rato. Luego, Raymond tiene contactos en Asia, viaja allí con frecuencia, conoce a traficantes en Hong Kong, Singapur y Bangkok. Podría haberlo arreglado. ¿Por qué defraudaría a su propia empresa? El seguro en $2 millones pagados a Bellamy y Korsh. Raymond controlaría ese dinero ahora. Sin Harold podría usarlo para financiar sus planes de expansión. Los que Harold bloqueaba constantemente tenía sentido, pero algo no cuadraba. Harold estaba investigando a alguien con las iniciales 5G, Victor Gaines. ¿Qué relación podría tener Gaines con esto? Jennifer negó con la cabeza. No lo sé. A menos que... Su voz se apagó. A menos que... Hubo rumores hace unos años que Raymond y Victor se conocían antes de convertirse en rivales, que habían trabajado juntos brevemente en Hong Kong. Pero no sé si es cierto. Quizás solo sean chismes. Aló, archivé. ¿Y qué hay de Martin Bellamy, el hermano de Harold? ¿Y qué hay de él? Las notas de Harold mencionaban una cuenta de M&G en las Islas Caimán. ¿Pudo Martin haber estado involucrado, Martin? Jennifer casi rió. Martin no podría organizar un plan tan complejo, ni aunque su vida dependiera de ello. Why, un borracho, no un genio criminal. Incluso los hombres sencillos pueden ser útiles para las mentes maestras. A ella asintió con la cabeza. Pero no me imagino a Martin con la disciplina necesaria para lograrlo. Observé su rostro, intentando adivinar si decía la verdad. Parecía realmente conmocionada, realmente confundida, pero también era inteligente y serena. El tipo de persona que podía fingir sorpresa si era necesario. El señor Wolf quiere verlo mañana, dije. A las 4 en la casa de piedra rojiza. La señora Bellamy y Raymond Korsh también estarán allí. ¿Por qué? Porque cree que sabe cómo se hizo esto. ¿Y lo va a demostrar? Jennifer se levantó lentamente. ¿Crees que sabe quién mató a Harold? Si no lo sabe todavía, lo sabrá mañana por la tarde. Tomó una cajita del cajón de su escritorio. Al parecer, guardaba objetos personales, y se dirigió a la puerta. Entonces se detuvo y se dio la vuelta al señor Goodwin. Me encantó trabajar con Harold. Me enseñó todo sobre este negocio. Nunca lo habría traicionado, pase lo que pase. Sea cual sea el plan que se esté tramando, yo no formé parte de él. Entonces no tendrás nada de qué preocuparte mañana. Se fue y oí sus pasos perderse por el pasillo. Esperé unos minutos, tomé algunas fotos más de los documentos, cerré con llave y volví a la casa de piedra rojiza & Wolf. Estaba en la oficina tomando su café después de cenar cuando llegué. Le di el informe completo en la carta de Wei Chun, las entradas de Harold en el libro Mayo R, la cuenta en las Islas Caimán, y la reacción de Jennifer ante la noticia de Reyes. Me escuchó sin interrumpir, con los ojos entrecerrados y los dedos. Cuando terminé, guardó silencio un buen rato. La cuenta de las Islas Caimán, dijo finalmente. ¿Indicaban las notas de Harold quién la controlaba? Solo iniciales M&G, que podría ser Martin Bellamy o alguien más. Michael, Matthew, Marcus, tú eliges. Oh, dijo Wolf en voz baja, el nombre de una empresa Multiple Gemstones. Mariner Group. Madison Gallery no lo había pensado. ¿Crees que es una cuenta corporativa? Creo que las iniciales son peligrosamente ambiguas. Por eso los conspiradores las prefieren. Se removió en la silla. Me interesa la conexión entre el señor Korsh y el señor Gaines.
si se conocieron en Hong Kong, si han estado colaborando en secreto mientras mantenían una rivalidad pública, eso explicaría muchas cosas. ¿Cómo por qué Victor Gaines demostró tener un conocimiento tan específico sobre las perlas negras cuando lo interrogué? ¿Cómo por qué la discusión de Raymond Korsh con Harold hace 3 meses coincidió precisamente con las preocupaciones de Harold sobre el negocio de las perlas? ¿Cómo por qué ambos hombres han sido tan cuidadosos en mantener sus coartadas mientras se aseguran de que no se les pueda absolver de forma concluyente? Lo pensé. ¿Dices que trabajan juntos? La rivalidad es falsa, no es una farsa, sino una actuación diseñada para desviar sospechas. ¿Qué mejor excusa para una colaboración que un odio aparente? Wolf abrió los ojos de par en par. Piensa en la psicología, Archie. Harold Bellamy confiaba ciegamente en su compañero. Nunca sospecharía de la traición de Raymond. Mientras tanto, el antagonismo público de Victor Gaines creó el chivo expiatorio perfecto. Si se descubría el plan, todas las sospechas recaerían sobre Gaines, el acérrimo rival, pero Harold lo descubrió. Demasiado tarde para detener el plan, pero a tiempo para enfrentarse a los conspiradores. Esa cita, a las 7:30. Creo que Harold llamó a su compañero a la oficina, le contó lo que había descubierto, exigió la verdad. Y Raymond Korsh, al darse cuenta de que su meticuloso plan se estaba desmoronando, ¿lo mató? ¿Y qué pasa con las perlas? Pasaron a manos de Victor Gaines, quien tendría los contactos para venderlos discretamente a través de canales clandestinos. Los 2 hombres se repartirían las ganancias en $2 millones, menos el costo de las falsificaciones y el pago a los intermediarios que usaran. Todo encajaba. Casi. Y Jennifer, dijiste que podría estar involucrada. Dije que era posible, pero su reacción esta noche sugiere lo contrario. Si hubiera sido cómplice, habría sabido de la muerte de Carlos Reyes. No. Creo que la señorita Lyle fue un títere involuntario. Su experiencia se utilizó para legitimar las falsificaciones sin que ella supiera su verdadera naturaleza. ¿Y Martín? Wolf frunció el ceño. Martín sigue siendo una anomalía. Su huida sugiere culpa o miedo, pero su incompetencia sugiere que no es el cerebro. Quizás descubrió algo. Quizás por eso huye. O quizás simplemente es un cobarde que teme ser culpado por la muerte de su hermano. Me recosté en la silla, procesándolo todo. Tenía sentido, pero algo seguía molestándome. Si ya lo tienes todo resuelto, ¿para qué la gran reunión mañana? Porque saber y demostrar son cosas distintas, Archie. Puedo construir una teoría, pero necesito confirmación. Necesito ver sus caras al presentar mis conclusiones. Necesito observar sus reacciones. Cómo intentan defenderse. Alguno de ellos cometerá un error, una palabra, un gesto, un momento de pánico, y ese error me dará la prueba que necesito, y si no se equivocan, Wolf sonrió con tristeza. Entonces, les crearé una oportunidad para que lo hagan. Por eso los he invitado a los 3 juntos. Los conspiradores son más vulnerables cuando se enfrentan a sus cómplices. Deben mantener sus mentiras mientras se preguntan si sus socios cederán a la presión psicológica es considerable. A Kramer no le va a gustar que resuelva su caso por Elia. El inspector Kramer me lo agradecerá cuando le entregue un asesino. Su gratitud puede ser a regañadientes, pero será sincera. Wolf miró el reloj. Son casi las 10. Descansa un poco, Archie. Mañana será un día exigente. Subí las escaleras, pero como Wolf había predicho, no me fue fácil conciliar el sueño. No dejaba de ver las entradas del libro Mayoer escritas a mano por Harold Bellamy, y de oír la voz de Jennifer Lyle. Me encantó trabajar con Harold. En algún lugar de esta ciudad, un asesino dormía. O no dormía, sabiendo que mañana Nero Wolf lo llamaría a rendir cuentas y cuando Nero Wolf
exige cuentas a alguien, más vale que tenga la versión correcta, porque no solo resuelve asesinatos, sino que los disecciona, exponiendo cada mentira, cada engaño, cada momento de debilidad que condujo a la violencia. A mañana a las 4 en punto. Alguien iba a aprender esa lección de la manera más difícil. A las 3:50 de la tarde del día siguiente, la casa de piedra rojiza olía a orquídeas, a madera pulida y a la indignación de Fritz, que hoy se dirigía a la idea de servir café a personas que, según él, no lo merecen. A las 3:59 sonó el timbre de entrada. A las 4:10. Todos estaban sentados en la oficina de Wolf. Constanza Bellamy, digno pero tenso como una cuerda de piano. Jennifer Lyle, pálido y sereno, con las manos juntas como un modelo de etiqueta judicial. Raymond Korsh, mandíbula apretada, ojos inquietos. Victor Gaines, reclinándose con la presunción de un hombre que cree que ya ha ganado un... Y por último, Martin Bellamy. Parecía el fantasma arrugado de un hombre que había perdido una pelea con una botella y, posiblemente con la vida. Wolf esperó hasta que se instaló el silencio. El tipo de silencio que llena una habitación justo antes de una tormenta. Muto luego habló. Damas y caballeros, comenzó Wolf. Están aquí porque un hombre ha muerto. Faltan $2 millones en perlas, y al menos uno de ustedes es responsable de ambas cosas. Ann Korsh se erizó. Gaines sonrió con suficiencia. Jennifer saliva. Martin parpadeó lentamente, como esperando que las palabras se resolvieran en algo menos alarmante. Ann Constance. Bellamy no se movió. Wolf continuó. El señor Bellamy fue engañado. Los documentos de procedencia fueron falsificados con maestría. El buzo del que supuestamente provenían lleva muerto más de 10 años. La venta fue fraudulenta desde el principio. Ann Gaines resopló. Si lo engañaron es culpa suya. El mundo de las piedras preciosas no es un club de tejido. La gente minty se falsifican documentos. Ann pasa todo el tiempo. Wolf cerró los ojos. No por fastidio, sino con una paciencia tan grande que podía aplastar continentes. Señor Gaines, por favor, absténgase de hablar hasta que le hablen. Su voz me irrita. La sonrisa de Gaines desapareció. Wolf continuó. El plan requería 3 cosas. Falsificación de documentación, contactos internacionales para mover bienes robados y acceso a la caja fuerte que contenía las perlas. 2 personas aquí poseían esos atributos conjuntamente, no individualmente. En sus ojos se abrieron. Raymond Korsh. Victor Gaines en Korsh. Inhaló profundamente. La mandíbula de Gaines se contrajo. Jennifer parecía aturdida. Constance se puso rígida. Martin finalmente despertó lo suficiente como para parecer aterrorizado. Y ustedes dos se conocen desde hace mucho más tiempo del que sugiere su supuesta rivalidad, dijo Wolf. Su animosidad era pura farsa, una distracción. La tapadera perfecta. Ann Korsh se puso de pie. Esto es absurdo. Anjo, siéntate, dijo Wolf. No era ruidoso, pero... Korsh se sentó. Wolf continuó, con la voz fría como el acero de enero. Usted falsificó los documentos de procedencia. Señor Korsh, usted, señor Gaines, organizó la transferencia internacional y pretendía vender las perlas a través de canales inaccesibles para los comerciantes legítimos. Ann Korsh balbuceó. ¿No tienes pruebas? Wolf sonrió. En una cosa delgada y quirúrgica, señor Goodwin. Metí la mano en mi bolsillo y saqué la fotografía de Harold Bellamy de la página del libro de contabilidad. Una con las iniciales condenatorias que vinculaban la cuenta de las Islas Caimán con ambos hombres. En Korsh se quedó mirando. Ann Gaines maldijo en voz baja. Martín gimió. Jennifer se quedó sin aliento. Pero Wolf no había terminado. Harold Bellamy finalmente se dio cuenta de tu plan. Llamó a alguien a su oficina.
la noche de su muerte. No al señor Gaines. Simplemente era un traficante de bienes robados. Harold llamó al hombre en quien confiaba, Ann Wolf. Se giró Raymond Korsh. Constance exhaló bruscamente un sonido a medio camino entre la sorpresa y la reivindicación. Intentabas negociar, continuó Wolf, pero cuando Harold amenazó con desenmascararte, lo mataste. Rápido, ineficaz en el golpe por la espalda, demuestra que Harold confiaba en la persona que se acercó en la voz de Korsh. Se quebró. No puedes. Esto es circunstancial. No del todo, dijo Wolf. Cometiste un solo error. Al abrir la caja fuerte, te llevaste las perlas, pero también te llevaste algo más. Sin querer sostuvo en alto un pequeño objeto dentro de un pañuelo. Brillaba en un botón, en un gemelo, no, a perla negra, astillado en un borden. Jennifer susurró, Dios mío. Wolf asintió en las hebras combinadas. No arrojan perlas por sí solas, pero las escenas de asesinatos a veces sí, sobre todo cuando el asesino no sabe cómo manejar la mercancía. Ann Korsh se inclinó hacia adelante y le estrechó la mano a Ann Gaines. Se levantó presa del pánico. ¡Idiota! Se te cayó. Ann Wolf levantó una mano. Señor Gaines, gracias por confirmar su participación. La habitación se congeló. Ann, el inspector Kramer, a quien Wolf aparentemente había programado sin decirme nada, salió del pasillo. Anne, y así, sin más, la tormenta finalmente estalló. A las 6:30. Los sospechosos se habían ido. Kramer se había ido y la paz, o la versión de Wolf, de ella, había regresado a la casa de piedra rojiza. Jennifer. Lyle estaba de pie cerca del escritorio de Wolf. La incertidumbre nublaba su expresión. ¿Estoy libre de sospechas?, preguntó en voz baja. Wolf asintió. Te utilizaron como instrumento. Tu competencia hizo que la falsificación fuera convincente. Su alivio fue silencioso, no dramático. Le dio las gracias a Wolf y se fue. En el siguiente fue Martin Bellamy. Fritz le dio agua, que probablemente era la primera bebida sin alcohol que había ingerido en una semana. ¿Lo sabías?, pregunté. Martin meneó la cabeza. Sabía que Ray y Harold estaban peleados, pero pensé que era por negocios. Nunca. Él se detuvo. Harold me ayudó toda la vida, y yo no estuve ahí cuando más lo necesitaba. No. Fue una confesión. Fue arrepentimiento. Fue sin decir otra palabra. Finalmente, Constance Bellamy se quedó. Se acercó a Wolf lentamente. Te debo más que un pago. No me debes nada, respondió Wolf. Se hizo justicia. Eso es todo. Ella miró a Wolf, luego a mí, con algo parecido a gratitud. Harold confió en el hombre equivocado, susurró, pero también confió en el detective correcto. Luego ella se fue. La puerta se cerró. Silencio. Wolf exhaló profundamente y tomó su cerveza. Me recliné en mi celda. Bueno, dije, otro día. Otro asesino esposado. Wolf gruñó. Un resultado satisfactorio, salvo por un detalle. ¿Cuál es? Bebió un sorbo de cerveza y cerró los ojos. Aún no hemos localizado las perlas. Parpadeé. ¿Quieres decir que esto no ha terminado? Sus ojos se abrieron. Archie, nada que involucre $2 millones termina limpiamente.